Diego Españolo, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes para vos y todo el equipo. Bueno, gracias por atendernos, Diego. No, por favor. Bueno, podemos repasar, a mí me consta, porque desde ¿Sabes, que... Luis? Discúlpame, Sí. escucho muy bajito yo. Ahora te vamos a poner el retorno más alto. Me consta, le decía a la audiencia, que desde hace mucho tiempo, desde el minuto uno, el gobierno de Javier Milei, a través de Diego Españolo, tuvo la intención de revisar el otorgamiento de pensiones por invalidez. Ahora hicieron una auditoría muy profunda, que está muy avanzada ya. ¿Y con qué se encontraron, Diego, para entenderlo bien? Tenemos, todo el tiempo que nos puedas dar para explicar esta situación. Bueno, en primer lugar lo que nos llamó la atención fue el número. Vos bien lo dijiste recién, o sea, se arrancó en el año 2003 con 80.000 pensiones. Yo voy a dar números redondos para hacerlo más rápido, así más ágil la charla. 80.000 pensiones en el año 2003 y creció exponencialmente hasta el año 2016. De 80.000 subió a 1 millón el número. Sin ninguna guerra, sin ninguna catástrofe natural en el medio que justifique semejante crecimiento. Después, del año 2016 al año 2020 se mantuvo estable el número, incluso bajó un poquito, y después, de nuevo, del año 2020 al 2024, subieron a 1.215.000, 220.000 pensiones. Entonces, nos llamó la atención lo primero que el crecimiento había sido en los dos periodos kirchneristas, los primeros 12 años y después los últimos 4. ¿Encontraron la respuesta de por qué a través de las auditorías? Sí. A ver, encontré una posible respuesta a esto, que después te lo explico, pero también lo podemos ver en un primer momento con fines electorales. O sea, acá, para que te des una idea, en Chaco, por ejemplo, hay una causa penal que se está llevando a cabo, que se está tramitando por el tema de las pensiones, donde hay ya imputados y fueron indagados un intendente, 2 punteros políticos y, si no recuerdo mal, 2 o 3 médicos. O sea, todo esto obedecía en principio a una caja de la política que se usaba con fines electorales. Discúlpame, Diego, cuando vos decís intendente actual o exintendente, y si me podés decir exintendente, ¿de qué localidad? Esto no me acuerdo si era Sáenz Peña, realmente no me acuerdo. Bueno, lo puedo confirmar. Lo vamos a chequear. Perfecto. Decir algo incorrecto. Pero bueno, te decía que en esos periodos vos veías cómo crecía el número de pensiones, y si te pones a revisar bien todos esos periodos de crecimiento, vos vas a ver que el crecimiento no se daba de manera uniforme en todo el país, sino que era focalizado, es decir, en determinadas localidades o ciudades iba creciendo, iba pegando esos pequeños saltitos, 2.000 pensiones, 3.000, 300, 500, y si te fijas, en esos pequeños saltitos que iba teniendo el número de pensiones, coincidía en esas localidades con la cercanía de un proceso electoral. Así que por ahí podés ver alguna finalidad, pero lo que descubrimos hace poquito, y que no está en la denuncia de Marijuán, es el gasto asociado a una posible motivación de esto, que tiene que ver con el gasto asociado a las pensiones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería? Vos, acá desde la agencia se maneja un programa federal de salud que se llama Incluir Salud, ¿sí? Esto no es una obra social, pero vamos a suponer que sí, para que se entienda, porque a través de ese programa la agencia brinda a las personas con discapacidad determinadas prestaciones, como por ejemplo provee medicamentos, provee prótesis, internaciones en determinadas instituciones, y el transporte de las personas con discapacidad desde su hogar a estas instituciones, ¿sí? Entonces, supongamos que funciona como una obra social. No lo es porque se financia con recursos con aportes. Déjame, Diego, que yo vaya, no traduciendo, pero diciendo de una manera un poco brutal lo que vos estás diciendo. Sí. Algunas pensiones por invalidez no eran verdaderamente pensiones por invalidez legítimas, se había desnaturalizado el propósito y se las repartían como botines políticos a una persona que realmente no necesitaban esa pensión por invalidez, y no solamente había un negocio político y otros tipos de negocios detrás de eso, sino
a prestaciones asociadas como las que vos estás definiendo desde el programa Incluir. Exactamente. Tenés esos dos motivos. Por un lado vemos una finalidad política y por el otro lado lo que descubrimos es esto que está relacionado con el Incluir Salud. Yo te sigo escuchando muy bajito. Bueno, lo que pasa es que, a ver, ¿querés que te llamemos de nuevo, por favor? Así. No, a ver, sí. Seguimos. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Pero nosotros si te escuchamos perfectamente bien, ¿eh? Bueno, entonces, te decía lo del Incluir Salud, ¿por qué? Porque para que una persona pueda ser afiliada al Incluir Salud, el requisito básico es que sea titular de una pensión no contributiva, como son estas. Uh-huh. Entonces, ¿qué fue lo que detectamos? Porque en una primera instancia a mí me hacía ruido que se reparta tanta plata porque es muy difícil que el político o el funcionario obtenga un retorno de esta pensión. Uh-huh. Si vos no le veía yo el sentido, en definitiva era plata que se repartía. Bueno, claro, lo que vos estás diciendo también, te estoy hablando alto, perdón, para que me escuches. Perfecto, lo que vos estás diciendo también es que, a ver, no será un gran negocio, pero si vos a cada sector empobrecido lo compensás con una pensión por invalidez, por más que no se la merezca, porque no tiene el 75%, creo que esa es la característica, de inoperatividad laboral o como se llame, de alguna manera está haciendo un negocio político, porque mucha gente va a sentir que depende, que va a votar ese partido político porque le dio esa prerrogativa, esa prebenda, ese regalo. Seguro, pero a ver, hemos visto cómo los votos de las personas en situación de pobreza muchas veces se compran con un bolsón de comida. Una pensión de esta naturaleza es un subsidio muy caro, es la pensión más alta que otorga el Estado. Vos calculá que es el 70% de una jubilación mínima más el bono. Claro. O sea, hoy está arriba de los 200.000 pesos. Uh-huh. Creo que la jubilación mínima, hoy hablé con el titular del ANSES, creo que está en 280.000 pesos, así que estás en 220, estás casi en 290.000 pesos. ¿Y de dónde sacaron cómo llegaron a sumar la pérdida o el mal gasto acumulado que habría en este tipo de irregularidades? No, eso no lo podemos calcular. Eso al final de todo este proceso se podrá determinar, pero mirá, por ejemplo, nosotros donde vimos ya que la situación, dijimos, bueno, vamos a hacer algunos operativos para ver la realidad de todo esto, a ver qué nos arroja en campo, a ver cuál es la realidad de todo esto. Entonces se auditaron 2.500 pensiones, 2.550 pensiones, esto te estoy hablando en el norte del país, que es la zona caliente de todo este tema. Chaco, Santiago del Estero. Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y otra vez Chaco. Hicimos 4 operativos. De ahí, de las 2.550 pensiones, más de 2.000 pensiones no le correspondía. Wow. De acuerdo al criterio por el cual vos tenés que otorgar esta pensión. 80%. O sea, sí, entre un 80 y un 90%. Sí. Así. ¿Y con qué casos se encontraron? ¿Eso de la radiografía del perro es un cuento o es cierto? No es un cuento. Vos tenés que presentar un certificado médico que te lo extiende un médico en una institución pública, es decir, en un hospital público, y después lo que dice ese certificado, ese diagnóstico, lo tenés que avalar con estudios médicos. Entonces, como en la tramitación de la pensión los controles médicos eran totalmente inexistentes, a estos certificados médicos le acompañaban cualquier estudio. Hemos encontrado lo de la radiografía del perro, es verdad. En un expediente está esa radiografía del perro, que si se fijan bien, tiene un clavo en una de las patitas el perro. O sea, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Por la falta de controles. Pero también hemos encontrado, por ejemplo, radiografías. Vos, ¿viste cuando buscas una imagen en Google, que la imagen tiene en uno de los ángulos superiores una cruz para cerrar el documento? Sí. Bueno, o sea, hemos encontrado ese tipo de imágenes. Hay un hombro roto, la radiografía de un hombro roto que la tenemos en 157 expedientes. Y así como eso... ¿El mismo hombro?
el mismo hombro en 157 expedientes. Perdón, Españolo, Porque, 157 expedientes dentro de los 2.500 que ustedes revisaron. No, Ah, dentro de la de la universalidad totalidad. que estamos viendo. Ah, ok. O sea, y lo que vamos viendo, esto te lo pongo así de manera aislada porque el sistema que está armado para el otorgamiento de las pensiones, o sea, es un sistema muy difícil de auditar y muy permeable al fraude, por esto que te estoy diciendo. ¿Y ahora Pero- qué van a hacer? Porque, a ver, yo quiero compartir con ustedes, además de con Españuelo, con Españolo, lo que la misma indignación que deben tener. A mí hay pocas cosas que me indignen más. Viste que todo el mundo se habrá cruzado con gente en los semáforos que pide, que vende o que muestra algún tipo de discapacidad y que pide, y que al mismo tiempo pide. Hay pocas cosas que me generen tanta indignación como me ha pasado un par de veces, no muchas tampoco, ¿no? De gente que se hacía la renga o se hacía el inválido para pedir, ¿no? Porque me parece que es un doble engaño, ¿no? Y acá yo siento que hay mucho de esto también, más allá del dinero que se pierde, que pierde el Estado, que perdemos nosotros con impuestos. ¿De dónde salió la cifra de 3.400 millones de dólares por año? ¿Está bien o es exagerado eso? No, esa es la cifra que el Estado gasta en este subsidio, en las pensiones. Ok. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿cómo van a dejar de dar esos subsidios? Si yo me presenté a obtener un subsidio por invalidez y resulta que yo estoy bárbaro, que se demostró que yo puse entre mi certificado médico el de, qué sé yo, el de mi perrito, etcétera, etcétera, me la van a quitar, supongo. Déjame extenderme en esta pregunta porque quiero ser muy claro, porque es el reclamo que me hace todo el mundo. Bueno, empiecen a cortar esto. Lo que hay que entender es que esto es un sistema. ¿Viste? Cuando el presidente habla de casta, bueno, este es el ejemplo más claro de todo esto. Esto es un sistema donde durante la gestión de Macri, para graficarlo bien, te doy el ejemplo de lo que pasó en la gestión de Macri, dieron de baja, o sea, se encontraron con una cosa muy muy evidente como la que estamos encontrando nosotros, y dieron de baja 70.000 pensiones. ¿Qué pasó? Fueron a la o sea, como lo hicieron de manera colectiva, se presentó una institución que se llama REDI, presentó un amparo colectivo que cayó en el Foro de la Seguridad Social, que es el foro competente para entender esto. Es un foro netamente kirchnerista, o sea, que tiene una ideología muy marcada hacia el kirchnerismo. ¿Y qué dijo? No solamente le ordenó al gobierno restituir las pensiones que iban de baja, sino que estableció determinadas pautas que impedían dar de baja en lo sucesivo las pensiones cuando se hallaran incompatibilidades. Por eso esto es un sistema, por eso te hablo de que es todo un sistema, no es que había un funcionario que hacía esto no, es todo un sistema. Entonces nosotros hoy, ya con todo lo que estamos viendo, y estamos preparando operativos de auditoría para determinar la realidad de todo esto y ver cómo vamos a empezar a dar de baja todo esto. Ya lo tenemos armado, ¿sí? Y tenemos, por suerte, hay la denuncia esta que presentó el fiscal Marijuán, donde nosotros nos vamos a presentar como querellantes aportando nuevos hechos de corrupción que hemos encontrado, que era lo que te estaba empezando a contar con el tema del incluir, que bueno, después si querés lo retomamos. Pero, no, por favor, sí. Nosotros, esas denuncias son muy oportunas para nosotros, porque en cierta manera nos desatan las manos que nos había atado el fallo y nos permite avanzar en el control y eventualmente en la suspensión del pago de estas pensiones. Pero, te repito, o sea, esto no era solamente la administración pública, la administración, sino también el Poder Judicial, el que refrendó toda esta defraudación al fisco. Porque esto es una defraudación al fisco, al Estado. ¿Sí? Esto se paga exclusivamente con aportes del Tesoro, es decir, dinero directo de los impuestos. Y ustedes van a reclamar que les quiten esas pensiones, ¿no? Nosotros estamos estableciendo los procedimientos para, primero, determinar si corresponde o no, y en el caso de que no corresponda, suspender el pago.
Entiendo. Me ibas a decir que Ojo, pero lo vamos a hacer, estamos armando un procedimiento que a la persona beneficiaria de la pensión, que no le gusta la resolución que yo tome al respecto de dar de baja una pensión, bueno, le vamos a brindar una o dos instancias de revisión para que no sea solamente la decisión del director de la agencia, Claro. sino también que haya bien. dos instancias más de revisión de esa decisión. Y me habías hablado del programa Incluir y querías agregar algo más en ese sentido. Claro, o sea, porque a mí no me cerraba en la lógica con la que yo analizo el kirchnerismo, ¿sí? que repartieran plata sin obtener un retorno a cambio, porque no podés obtener un retorno de cada persona a la que vos le das una pensión. Entonces, ¿qué fue lo que descubrimos? Te dije que el requisito para ingresar al Incluir Salud es que vos seas titular de una pensión, Sí. esta, de las no contributivas. Entonces, ¿qué hacían? Otorgaban pensiones de esta manera, incluso te digo más, se armaban operativos para entregar pensiones, es decir, agarraban, se juntaban en la agencia, pero lo estoy haciendo muy coloquial, ¿no? Pero se juntaban en la agencia y iban para Chaco o algunas localidades del conurbano bonaerense a repartir pensiones. Eso era un evento que se festejaba y todo, donde se repartían pensiones. Me jodés. ¿Hay videos de eso? ¿Hay videos de eso? ¿Hay videos? No, yo no tengo, pero tengo, o sea, acá en la agencia está documentado eso. Ok. Entonces, repartían las pensiones y ¿qué hacían? Afiliaban a las personas, o sea, yo te doy una pensión a vos, Luis Majul, que vos no la necesitas, ¿sí? Entonces, te doy la pensión a vos. Entonces Luis Majul cobra la pensión y yo, con una institución, o sea, que puede ser un hogar, un centro de día, un centro educativo terapéutico, le factura el programa Incluir la internación de Luis Majul en mi institución y aparte le factura el transporte. Vos calculás que una internación en un centro de estos oscila entre el 1.000.000 y el 1.400.000 pesos, hasta llegan a 1.800.000 de acuerdo a la categoría del establecimiento, de la institución, mensual. A eso le sumás el transporte. Entonces vos tenés que, por un lado, le dabas al beneficiario los 200.000 pesos de la pensión, pero por otro lado estaba esta maniobra por la cual se cobraban 2 millones. O sea que Españolo... Ahí me terminó de cerrar todo. Claro, o sea, no solo está en los costos de toda esta operación, no solo está la pensión que cobra, que sigue cobrando cada uno de estos beneficiados, sino actividades paralelas. Asociadas. Los servicios atados a cada pensión por invalidez. El gasto asociado a la pensión. Ahí yo encuentro una motivación como para decir, claro, bueno, por eso se toma ahí está el trabajo retorno de dar tantas pensiones. Claro. No, ¿querés que te diga algo? Son unos capos. Hay que reconocerle, perdón, digo Españolo, yo digo, hay que reconocerle. Nosotros cada tanto decimos un cabeza de termo por acá, son unos capos, son los genios de la maldad. O sea, porque hay que inventar este negocio, ¿eh? O sea, no es un negocio fácil de inventar, ¿eh? No, es más, yo te digo, no me cerraba, pero viste, o sea, es como vos decís, o sea, se las saben todas, y o sea, el sistema está blindado. Porque te repito, no es que solamente eran los funcionarios los que armaban todo esto, porque después todo esto lo refrendó la justicia. Bueno, pero digo, Españolo, supongo que así como cada pensión por invalidez sospechada debe tener una carpeta y un expediente abierto en la justicia, de acuerdo a sus denuncias y a la auditoría que están haciendo, las instituciones públicas o no públicas asociadas a este negocio, ¿son privadas? Sí, son privadas. Ah, mira qué lindo. Las instituciones privadas asociadas a este negocio también tendrán que responder, supongo, ¿no? Supongo que sí. Bueno. Que sí. Eso lo vamos a poder terminar fácil después que hagamos esta auditoría, la auditoría general de las pensiones. Okay. ¿Por qué? Porque, a ver, yo te di la pensión a vos, volvemos al ejemplo, Luis. Te di la pensión, yo ahora te audito, te reviso a vos, te digo, no, Majul no le corresponde la pensión, puede trabajar tranquilamente y no le corresponde la pensión. Pero podemos ir a fijar, a ver si hay prestaciones facturadas a nombre de Luis Majul. Españolo, ¿algo más querés agregar? No, salvo que ustedes tengan alguna duda. No, ¿alguna duda, Gus? No, es clarísimo todo lo operatorio, tremendo. No, es tremendo. Y es un rompecabezas más grande de lo que parecía. Sí, sí. Esta es la novedad, porque hasta ahora estaban las pensiones. Vos hacés la cuenta, 1.200.000 y pico de pensiones, 90% mal dadas, lo proyectás,
perdés tanta cantidad de data. Ahora, los negocios asociados sí. a cada pensión por invalidez son otro negocio entre otro negocio, una cajita china, ¿no? Bueno, gracias, Españuelo. Por favor, Luis, gracias a vos. Hasta Abrazo luego. grande. Bueno, tuve que forzar.